Listo, muy buenas tardes. Vamos a mirar cómo Esta se maneja la conferencia herramienta comenzará a Workbench. grabarse. ¿Listo? Entonces, en este caso, entonces vamos a crear inicialmente nuestro primer modelo. Entonces le digo File, New Model. Lo primero que debo hacerle es cambiar o asignarle un nombre al esquema. El esquema viene siendo cómo vamos a crear la base de datos o el nombre de la base de datos. ¿Listo? No debe superar los máximo 15 caracteres. ¿Listo? Entonces aquí le voy a decir que se llama proyecto, no sé, proyecto Proidatos, Proidatos, un ejemplo. ¿Listo? Entonces vean que aquí ya el esquema ya quedó asignado. ¿Qué tipo de codificación de letras voy a manejar? Entonces le digo que UTF-8 Unicode. ¿Listo? Cierro y ahora empiezo a crear el modelo. ¿Listo? El modelo relacional. Entonces simplemente le doy clic y empiezo a arrastrar las entidades. Entonces ahora simplemente le doy clic en cada una de las entidades y le asigno un nombre. En mi caso, entonces vamos a trabajar un esquema sencillo de un ejercicio de universidad. Entonces una universidad que tiene facultades, una facultad tiene programas, un programa tiene estudiantes, tiene semestres y tiene una relación de estudiantes. Vamos a montar ese esquema. Entonces inicialmente arranco por facultad. ¿Listo? Entonces de una facultad yo qué necesito? Pues necesito primero el ID de la facultad. ¿Listo? Entonces ya vimos que sea aquí llave primaria, no nulo. Entonces aquí le vamos a colocar nombre para que no tengamos problemas con las mayúsculas o minúsculas, todo se deja minúsculas. Si fueran nombres compuestos, ¿sí? La idea es que la segunda palabra que pertenece a la palabra compuesta se deja en mayúscula para poder leer su diferenciador. Listo. Resulta que una facultad la idea es que no se repita y que además cuando yo la ingrese sea obligatoria. Entonces le digo que no puede ser nulo el campo y que además de eso ese campo debe ser único. Una facultad puede tener un nombre muy extenso, entonces yo le puedo decir que es un varchar de máximo 255, 256 caracteres. ¿Listo? Pero pues tampoco voy a dejar todo eso. Entonces le puedo decir yo, mire, de 70 caracteres. ¿Listo? Y de ejemplo le podemos decir aquí que tenga una descripción. ¿Listo? Un error que a veces cometemos es dejarlo así. ¿Listo? Ese es un error. Eso es una variable. Recordemos que los atributos como tal son variables. Al ser variables, ¿qué pasa? Yo no le puedo colocar tildes. ¿Listo? Descripción. Una descripción sí puede ser larga. Entonces yo le puedo decir aquí 200 caracteres. ¿Listo? Y puede ser que no sea obligatoria. Entonces le digo aquí por defecto que esté vacío. ¿Listo? Que no le cargue datos. Ya ahorita cuando empecemos a ver las sentencias de SQL vamos a mirar cómo se trabaja esto. ¿Listo? Entonces, miremos que ahora ya tenemos nuestra tabla o nuestra entidad facultad con tres atributos. El atributo ID, que es la llave primaria, que le coloca una llavecita. Vamos a colocar aquí una lupa. ¿Listo? Voy a cambiar acá y digámosle que es un lente. ¿Listo? Y que ese lente está. Entonces no sé si ahí alcanzan a ver, bueno, no se deja ver allá. Aquí sí me quedan los tres elementos ya. Listo, entonces no me está dejando, entonces no utilicemos esta lupa. Listo. Ahora voy a crear otra entidad. Le digo clic. Entonces esta va a ser la entidad que programas. Entonces yo le coloco aquí carreras, digamos más bien. Carreras. Carrera. Una carrera que tiene. Entonces, primero que todo, va a tener también un ID. Un identificador que me identifica ese ID de mí. ¿Listo? También que sea autoincremental. ¿Listo? ¿Qué tiene más esa carrera? Un nombre. ¿Listo? Entonces, ingeniería de sistemas, bueno, listo. También le podemos, primero no puede ser nulo, debe ser único también. Puede tener también una descripción. ¿Listo? ¿Qué más datos puede tener una carrera?
créditos, listo. ¿Cuántos créditos tiene? Entonces, pregunta, ¿esos créditos es un número o un texto? Un número. La pregunta es, ¿yo le voy a hacer sumas a ese número? No, entonces lo dejamos como un número, ¿listo? Entonces, pero este sí va a ser más pequeñito, ¿listo? Lo que a uno le resulta de ese ejemplo, yo le puedo dejar aquí 2, ¿listo? Yo sé que voy a guardar números. ¿Cuál sería el número más grande que yo puedo guardar ahí? 99. Entonces vamos a entender una cosa entre cantidad, vamos a abrir por aquí un bloc de notas que es muy importante, entre entender un concepto que es cantidad y longitud. ¿Listo? Cuando yo hablo de cantidad, hablo de un número neto, o sea, 1000 panes, ¿sí? Un ejemplo. Pero en este caso, la longitud de ese número es 4. ¿Listo? ¿Por qué 4? 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. Significa que, ejemplo, en este caso, el número más grande que yo puedo guardar, ¿cuál es? 9999. ¿Listo? ¿Y cuántos datos puedo guardar? 10.000. ¿Por qué 10.000? 000. ¿Listo? En dato numérico. Para que tengamos en cuenta un concepto que es cantidad y otra cosa, longitud. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo varchar de 2, es porque voy a guardar solamente 2 caracteres. ¿Listo? Significa que en algún lado yo tendré que validar que realmente lo que capture por la interfaz gráfica sea ¿qué? Un número. Pero en la base de datos me va a guardar cualquier cosa. ¿Listo? Que tenga 2 caracteres. Pregunta, al momento de insertar esos datos, ¿los criterios deben ser obligatorios? ¿El número de créditos? Sí, entonces digámosle, listo, no puede ser nulo, debe ingresar un valor ahí. Ahora, ¿puede ser único? No, ¿por qué? Porque una carrera puede llegar a, 2 carreras pueden llegar a tener el mismo número de créditos. ¿Qué más podemos tener nosotros por aquí? Ejemplo, fecha de creación. ¿Listo? Entonces vean que esa es una palabra compuesta, ¿sí ven? Fecha de creación, donde yo digo, fecha lo dejo como un texto y creación lo dejo como el otro. Pero le coloco la C mayúscula para poderlo leer. ¿Listo? ¿Qué es de tipo qué? Fecha, entonces, date. ¿Listo? Y que tampoco puede ser único. ¿Listo? Y así sucesivamente yo le puedo ir ingresando los números de criterio o el número de atributos que yo quiera colocarle en esa entidad. ¿Qué otro podemos colocar así rápidamente? Semestres, número de semestres, listo. Num sem. Listo. Ese sí mandémoselo, entonces podemos llegar a hacer una sumatoria entre carreras y podemos dejarlo ahí, ¿listo? Listo. Ese va a ser por defecto. Por ejemplo, yo le puedo colocar un valor aquí. ¿Cuántos semestres tiene una carrera por defecto? 10 semestres, ¿sí? Entonces, ¿listo? Entonces ya se lo dejo así y automáticamente le dejo el campo vacío, o sea, puede ser nulo, pero el sistema automáticamente cuando detecte el null, ¿qué número le va a colocar? 10. ¿Listo? Listo, no es más. Ahora, ¿qué me faltaría a mí? Exacto. ¿Cómo enlazo yo? ¿Cómo enlazo yo para que yo sepa a qué carrera pertenezco? Entonces, ¿qué pasa? Ojo con esto. Y aquí es donde entra el concepto del modelo relacional, valga la redundancia, en bases de datos relacionales. ¿Listo? Yo le voy a decir, mire, usted va a tener un dato foráneo, ¿cierto? Externo a usted, que se llama forinqui facultad. ¿Listo? Forinqui facultad. Este dato de forinqui facultad debe tener las mismas propiedades técnicas que tiene la llave primaria de facultad. En este caso, entonces, si yo vengo aquí, yo me recuerdo,
Dijimos que la llave de datos era una ¿qué? Un entero, ¿se acuerdan? Era un entero. Listo. Ese es el primer requerimiento. ¿Listo? Y listo, ya lo puedo dejar así. Ahora, ¿qué dilema tengo acá? El sistema ya me permite hacer eso. Si yo miro esto, ahora en un esquema de Excel, voy a hacer la analogía aquí con un esquema de Excel para poder entender qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Que es más fácil. Entonces resulta que aquí en facultad yo tengo ID, nombre y detalles. ¿Listo? Resulta que por aquí tengo, esto es facultad. Listo. Ahora voy a tener aquí carreras. Carrera. ¿Listo? De carrera, ¿qué dijimos? ¿Qué datos teníamos? Entonces vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Entonces corrámoslo por aquí. Listo, aquí está. Entonces tenemos ID, nombre, descripción, tenemos créditos, fecha de creación, ¿listo? NumSem y forinky, facultad. ¿Listo? Tenemos eso ahí. Entonces, lo primero que yo debo tener que es una facultad, ¿no? Entonces digámosle 1, ingeniería, no sé qué. 2, derecho, tal cosa. ¿Listo? Esas son las facultades. ¿Listo? Ahora resulta que yo voy a crear aquí la carrera, el programa de ingeniería de sistema. Entonces yo le digo, mire, ¿cómo es la primera? Ingeniería, pero de sistemas. Una descripción que tiene, no sé, 200 créditos. La fecha de creación es el 2018, 12 del 15, un ejemplo. ¿Listo? Semestres, que tiene 10 semestres. Y la facultad es 3. En este caso, si yo analizo así esto de esta forma, esta facultad, primero que todo, ¿qué pasa? No existe. ¿Listo? Entonces, esto en este caso es un dato huérfano. ¿Listo? Entonces, de alguna forma yo tengo que decirle al motor de base de datos es, oiga, yo tengo el campo o el atributo facultad, pero el dato que usted agregue aquí, hágame un favor, debe pertenecer ¿a quién? A los que están aquí, a los N que están aquí. Entonces usted, ¿qué vamos a hacer nosotros? Enseñarle al sistema, tome esa validación. Yo lo voy a hacer aquí en Excel, y ahorita lo hacemos allá en MySQL. Entonces, ejemplo, a esto le voy a decir, me lo voy a dejar hasta aquí, y lo voy a llamar ID facultad. Facultad, se llama ese rango. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir ahora aquí al sistema? Mire, todos estos campos deben cumplir una validación. El campo que usted agregue ahí debe pertenecer obligatoriamente ¿a quién? A uno de los valores que esté al otro lado. Entonces yo le digo, bueno, entonces datos, y vamos a hacer una validación de datos. Entonces yo le digo, mire, usted va a tomar la validación de una lista. Esa lista va a ser igual al campo que yo llamé ID facultad. ¿Listo? Y le digo aceptar. Entonces vean lo que pasa ahora. 3. Uy, funcionó. Leemos nuevamente. ¿Por qué no tendría que haberme salido? No tendría que haberme sino permitido 1. 100, solo me permite el 1 o el 2. Vamos a mirar por qué no, por qué se aceptó el 3. Vamos a mirar nuevamente. Entonces, nuevamente, lista. Esta lista tiene campos en blanco. Puede ser, pero vamos a mirar F3. Vamos a mirar si no ahorita se los quitamos. Aceptar. Entonces, error, vamos a colocarle aquí. Error. Dato no válido. ¿Listo? Y que detenga. Aceptar.
3 nuevamente, listo. Entonces vamos a quitarle aquí fórmulas, nombres, ID modificar. Dejémosle solo estos dos por el momento. Listo, y cerrar. Ahora sí, 3. Listo, ¿bien? No me deja insertar el campo hasta que yo no le coloque. ¿Listo? Pero vean lo que me tocó hacer. Me tocó decirle a este campo, pilas, ¿usted con quién es que va a construir esa relación? ¿A dónde tengo que ir a verificar primero el dato que estoy colocando aquí? Ahora, en este caso, es igual. ¿Listo? Entonces, vengo a carreras y en carrera le voy a decir, mire, yo tengo una creación de llave foránea. ¿Listo? En la llave foránea yo le puedo colocar un nombre. ¿Se acuerda que ayer nuestro compañero decía un verbo? Entonces aquí pertenece. ¿Listo? Entonces, ¿con quién va a relacionarse usted? ¿Con quién? ¿Con la carrera o con la tabla? Facultad. ¿Qué campo va a relacionar? Ah, yo le digo, mire, quiero que en la tabla ID facultad usted lo relacione con qué campo de la tabla foránea. ¿Con cuál? Con ID. ¿Listo? Y se acuerdan que ayer hablábamos algo de las opciones, de qué pasa si a mi padre le pasa algo, qué pasa si a mi hijo le pasa algo. Entonces, miren, aquí está. En caso de que actualice al padre, ¿qué quiere que haga con los hijos? ¿Listo? Entonces, no sé, ejemplo, cascade. ¿Qué sería ese cascade? Que ejemplo, yo venga aquí, ¿cierto? A facultad y aquí ahora resulta que ingeniería de sistemas es 3. Entonces, automáticamente por debajo del sistema, ¿qué hace? Todos los que antes eran 1, ¿ahora qué pasa? Pasan a 3. ¿Listo? Eso hace el cascade. Si yo le coloco no option, ¿listo? No la ejecuta. Restriction manda un mensaje de error. ¿Listo? Y el que se me olvidaba explicarles ayer, que no me acordaba, es el set null. ¿Qué hace este set null? Deja a los hijos automáticamente todos en vacío. ¿Listo? ¿Y eso qué pasa? Me vuelve hijos huérfanos. ¿Por qué? Porque no tienen un padre. En ese caso no es recomendable colocarle esos campos. ¿Listo? O usted maneja restriction o usted maneja cascade. ¿Listo? Cuando es un motor de base de datos, perdón, cuando es una base de datos pequeña, no muy transaccional, pues usted lo puede dejar cascade. Pero si ya es un motor de base de datos bien grande, transaccional y todo eso, pues yo prefiero dejarlo restriction. ¿Listo? Y la opción del delete ya depende de la arquitectura con la que usted maneje la trazabilidad de los datos. En este caso, el delete también se deja de modo restriction. ¿Listo? Eso sí ya va de acuerdo a las necesidades del sistema. ¿Listo? Entonces miren que ayer hablábamos nosotros de la patica de gallina, ¿sí ven? Donde esto sería una relación de 1 a muchos. Y ahí ya voy generando mi modelo. Una de las ventajas de trabajar en Workbench, ¿cuál es? Yo le puedo decir ejemplo, file, export y que cree el script. Clic. Entonces yo le digo, ¿a dónde quiere que lo envíe? Mire, lo va a enviar por favor a un archivo que se llama script SQL. ¿Listo? Guardar. Y le digo, siguiente, siguiente. Y miren que él ya en este momento me está creando el modelo relacional. Entonces, me crea la base de datos. ¿Listo? Entonces, vea, aquí inicialmente, primero que todo, viene y me crea la base de datos. Luego, entra al esquema a utilizar esa base de datos. Ahora me dice, cree una tabla dentro del esquema de bases de Product Datos que se llama facultad con estos atributos. ¿Listo? Y por último, miremos acá que me crea la base de datos carrera con los atributos, la llave primaria, crea el índice que habíamos creado nosotros, pero lo más importante, dentro del mismo código, crea el constraint
o la famosa relación, donde yo le estoy enseñando al motor de base de datos que cualquier dato que yo voy a insertar en el campo FK facultad, primero debe ir a verificarlo en facultad, en el campo ID que exista. Sí, pase, si no. Y por último, ¿qué le decimos? Miren, clic, finish. ¿Qué hizo el sistema? Vamos a mirar qué hizo el sistema. Entonces, yo lo mandé a documentos, y en documentos vea que aquí ya quedó mi archivo script. Entonces le doy clic derecho y vean, ¿sí? Ya me lo generó todo ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahora, veamos el ejercicio. Quiero mandarlo a la base de datos, o sea, que realmente me cree en mi motor. Entonces yo le digo, primero, como estamos utilizando aquí SAM, entonces entro a SAM, ¿listo? Verifico que mis servicios estén arriba, ¿listo? Tanto el de Apache como el de MySQL. Esta exportación la puedo hacer en tres formas. Primera, desde la consola de ejecución. ¿Listo? Entonces aquí simplemente entro MySQL -u rot -p. ¿Listo? Ahí ya estoy en el esquema de MySQL. ¿Listo? Otra opción que yo puedo manejar es desde aquí. Le doy clic. Automáticamente esto me va a abrir el phpMyAdmin. ¿Listo? Que es un administrador de base de datos, pero vean lo que ya un poquito más llamativo, más agradable. ¿Listo? Donde yo voy a ver mis tablas y mis opciones. ¿Listo? Y la otra opción, que es desde Data, Connect, base de datos. ¿Listo? O Transfer, aquí, Change Transfer. Entonces vamos a hacer la transferencia. Star Wizard, entonces editar una conexión. Entonces voy a generar una nueva conexión que es de tipo local. ¿Listo? Le digo, le coloco un nombre. No, ese es el puerto del motor de base de datos. Todos los motores de bases de datos tienen su propio puerto de conexión. El de MySQL por defecto es 3306. El de Postgres es 4486, si la memoria no me falla en este momento. ¿Listo? Yo le digo test de conexión, continúe y me dice, perfecto, nos estamos conectando. Ok. ¿Listo? Y close. Entonces yo ya selecciono aquí mi conexión que he creado, le digo siguiente, aquí bueno, la misma siguiente. Ok, no mentiras, ahí es, ya nos falló. Conecto en tus bases de datos, listo. Ese fue el nombre, ok. Listo. Ahí se demora un poquitico. Ay, lindo. Menos mal que no perdimos el código. Aquí se borró el programa, mira. Se borró. Entonces, nuevamente entro Workbench. Por eso fue lo importante, primero haber exportado nuestro esquemita. Listo, entonces lo creamos nuevamente, modelo. Provide data. Listo. Y yo puedo llegar a decirle acá, es reverse ingeniería. Listo, pero eso es desde una base de datos ya creada. Manager Connect, File. Import reverse ingeniería MySQL, listo. Voy, busco mi archivo y ¿por qué no me lo cargó? Aquí está. Aquí está, es que me quedó mal escrita, fue datos. Listo, que tengo las dos tablas, ¿bien? Y aquí ya las puedo presentar. Y él automáticamente, vea, ya me heredó mis campos. Esta es una de las ventajas, por eso hay que ir guardando los cambios, ¿sí? Que imagínense en un modelo bien grande y ustedes pierdan el desarrollo, le da uno como ganas de correr. Listo, sincronice model, vamos a mirarlo, conexión 1, siguiente, siguiente y finalizar. ¿Listo?
¿Cuál es el modelo que yo voy a relacionar? Este señor. Siguiente. Listo. Siguiente y ejecute. Listo. Y finalizar. ¿Cómo sé yo que quedó ya está montado aquí? Vean. Cargo nuevamente y vean que aquí ya me aparece proyecto datos. ¿Listo? Con mis dos facultades. O perdón, con mis dos tablas. De igual forma, si yo vengo acá por este lado, le puedo decir acá show database. ¿Listo? Y vean que aquí ya me sale provide datos. ¿Listo? Y ahora le digo use provide datos. Y ya estoy dentro de la base de datos. Y ahora le puedo decir show tables. ¿Listo? Y vean que me sale lo mismo de acá. Si yo le digo ejemplo, clic en carrera, ya me digo estructura y sale la información de cómo está presentada. ¿Listo? Sí, ve que se cayó el. Entonces ya vimos una de las formas de poderlos enlazar. Resulta que ahora le estamos haciendo cambios a nuestro modelo relacional. Entonces digamos que le metimos la tabla estudiantes. ¿Listo? Estudiante. ¿Listo? Le metemos aquí entonces el ID. ¿Listo? Que va a ser autoincremental. Resulta que aquí le colocamos cédula. ¿Listo? Varchar de 15. ¿Listo? Que debe ser único y no null. Bueno, nombre. Listo. Y por último le vamos a colocar entonces aquí forinky carrera. ¿Listo? Entonces el forinky carrera será de tipo entero. ¿Listo? Y sale. Que no puede ser nulo. Y por último, ¿qué nos quedaría crearle? ¿Listo? La forinky, la relación. ¿Listo? Entonces, está. Referencia, entonces, ¿con quién va a ser la referencia? Con la carrera, forinky con ID. Actualización cascada, listo, y update. No, señor, restriction. Entonces, vean que ya nos quedó nuestra nueva tabla. Aquí está. Entonces, esta sería la opción aquí. Entonces, digamos que para un documento nos piden a nosotros que suba el modelo relacional, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir aquí, file, export a qué? PNG. ¿Listo? Modelo. Entonces, mer provide datos. Listo, guardar. Listo, yo ya vengo acá por este lado y vean que aquí ya quedó mi archivo. ¿Listo? Vista previa y vea, ahí ya quedó mi esquema. ¿Listo? Pero resulta que si yo vengo a mi modelo relacional y yo le digo aquí show tables, ¿qué pasa? Oiga, no está estudiante. Houston, tenemos un problema. Entonces, nuevamente, data, sincronice model, ¿listo? Siguiente, provide datos, siguiente y finalizar. Él me dice, mire, yo ya miré, y estas dos usted ya la tiene. ¿Cuál quiere llevarse? La de estudiante. Ah, bueno, listo, súbala. Y execute. Cuando yo vengo y miro ahora nuevamente aquí, show tables, vea que ahí ya me aparece estudiante. ¿Listo? Esa es una forma. Entonces, nuevamente, ahora yo qué puedo hacer aquí? Export, genérelo acá, mándelo al script y, sí señor, reemplácelo. ¿Listo? Ya generó mi dato. Resulta que esto es por este lado. ¿Listo? Entonces ya vemos que yo lo puedo ir generando. Recomendable, me va a salir entonces SciBet. ¿Cómo lo quiero guardar? Lo guardo en este modelo para poderlo seguir trabajando. Entonces, modelo relacional de facultad. Listo. Ya quedó aquí, vea. ¿Listo? Para podérmelo llevar y trabajar en la casa. Resulta que ahora vamos a mirar la otra forma de poder importar los datos. ¿Listo? O poder crear esta tabla. Entonces, inicialmente, borro las tablas.
voy a borrar todo. ¿Listo? Y también voy a borrar hasta la base de datos, la voy a borrar. Operaciones, listo. Ya quedó ahí. Entonces, ya quedó acá mi base de datos. Entonces, yo lo que le voy a decir es ahora, importar, listo, examinar, y voy busco la ruta donde guardé mi archivo, vean, aquí está, script SQL, y le digo, abrir, y vengo y le digo, ok, listo, y él vino y me ejecutó todas las sentencias, vean, y ya nuevamente tengo mi tabla aquí, o mi base de datos creada. Esta es una forma, listo, entonces ya vimos una forma, uno, por el Workbench, dos, a través del PHP MyAdmin. Vamos a verlo de otra forma, ¿listo? Que esa forma viene siendo de dos formas. Ok, listo, ya no está la base de datos. Entonces yo aquí vengo donde este señor y le digo exit. Nuevamente, entonces me conecto, listo. Y aquí hago la fácil. ¿Cuál es la fácil? Entonces, vengo a este archivo, abrir con, ejemplo, WordPad, ¿listo? Control E, Control C, ¿listo? Vengo acá y le digo, clic derecho, pegar, ¿listo? Y ahí también ya quedó mi base de datos. Entonces yo le digo aquí, show tables, ¿listo? Y ya quedó ahí, ¿listo? ¿Cuál es el problema por este lado? Pues que si el archivo es muy grande, se vuelve un poquito tedioso en memoria, ¿listo? Entonces yo le digo, listo. Entonces, drop database provide datos. Listo, ya no existe esa base de datos, listo, ya murió. Entonces, la otra forma que yo puedo hacer, listo, desde acá por consola, es teniendo en cuenta la ruta de este archivo. Entonces yo le digo, vea, este archivo está en esta ruta. Edición copiar. Entonces yo le digo, mira, hágame un favor, source, busque la ruta del archivo que se llama script.sql. ¿Listo? Le doy toda la ruta, vean, y le doy enter. ¿Listo? Y de igual forma también me llama nuevamente el archivo, vean, show tables. ¿Listo? A esto que nosotros estamos viendo se le llama manejo de DLL, lenguaje de definición de datos. Y que la idea es que a la par, cuando yo estoy construyendo mi modelo relacional, a la par voy creando mi diccionario de datos. ¿Qué hace cada uno de los campos? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo crea así? ¿Listo? Para que cuando llegue otro programador automáticamente lea el documento y rápidamente pueda entender qué es lo que se está trabajando y cómo está quedando el modelo relacional. Y a partir de la gestión de proyectos yo pueda ir haciéndole como un seguimiento. Y ejemplo, en mi caso, yo a los programadores les exijo cada ratico es, entrégueme el script, entrégueme el modelo relacional y cómo va tal cosa. ¿Listo? Para que lo puedan ir haciendo. Hasta aquí tendríamos esta primera parte de la inserción de datos a través de un modelo SQL. ¿Qué podemos hacer ahora? Entender las diferentes sentencias SQL que yo puedo manejar, ¿cierto? Y a partir de eso entenderíamos toda la parte de DML, lenguaje de manipulación de datos, que era un abrebocas que nos hacía nuestro compañero ayer, de cómo se hace la inserción en datos, cómo se hace la inserción en ciertas cosas. Entonces, vamos a hacerlo de una vez también. Entonces, inicialmente, para yo poder insertar datos, necesito saber cómo está estructurado esa tabla. Entonces, vamos a empezar por la primera, que era ¿cuál? Facultad. Entonces, yo le digo describe facultad. ¿Listo? Y me dice, mire, el ID, el nombre y la descripción. Ejemplo, aquí nos faltó algo importante en el ID. ¿Sí? No tengo la opción de autoincrementar.
Se me olvidó colocarla. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Vaya, abra el Workbench, colóquele el código, vuelva y cargue los datos y haga la tal cosa, ¿sí? Pero el problema es que si yo lo hago de esa forma, el Workbench me elimina la tabla y vuelve y me la crea. Entonces no es como muy viable. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente le voy a hacer eso un alter table. Altere la tabla, facultad, ¿cierto? Chain, haga un cambio. ¿En quién? En el campo ID y colóquele auto increment. Todas las sentencias terminan con punto y coma. Si fue que escribí mal, facultad chain ID por de tipo entero. I cannot alter table facultad chain. Auto increment de tipo entero. Ok, el dilema es que me dice, ¿sí ven? Que usted ya no la puede modificar. ¿Por qué? Porque hay una relación que se llama pertenece con una tabla de datos que se llama carrera. Entonces ahí me tocaría eliminar los campos y hacerlo. ¿Listo? Entonces se vuelve un poquito más tedioso. Entonces vamos a mirar aquí por el phpMyAdmin cómo este señor nos ayuda un poquito con el código. Cuando no nos deja, listo, ya lo teníamos aquí abierto. Entonces, entro a datos persona, ¿sí? Facultad, estructura, y yo le voy a decir, me voy a hacer un cambio, listo, y a este señor le voy a colocar la propiedad autoincrementa y guardar. Entonces tampoco me deja, tengo que eliminar primero la relación. Entonces vamos a mirar cómo se elimina una relación, un constraint. Entonces yo le digo carreras, estructura, vista de relación, y él me dice, mire, existe esta relación, entonces la quiero eliminar. Entonces, realmente usted desea eliminar, entonces ya aquí me dice, elimine la llave foránea, ¿sí? Alter table carrera, que elimine la llave foránea que se llama pertenece. Y yo le digo, ok, listo, ya la eliminé. Entonces ahora sí, ¿qué pasa? Puedo ir a facultad y miremos si desde aquí ya simplemente. ¿Listo? Si ven que ya me dejó colocarle el autoincremento. Entonces, si yo vuelvo y le hago ahora un describe de facultad, miren que aquí no estaba, en la parte superior, cuando yo veía aquí no estaba el autoincremento. Ahora miremos que acá sí, ya tenemos la propiedad autoincremento. ¿Qué me obliga ahora? Volverle a enseñar a carrera que tiene un padre. Entonces, nuevamente, estructura, vista relacional, y le digo, pertenece, ¿cierto? Tiene una relación con quién? Con ID facultad de la tabla de la base de datos, proyecto facultad de la tabla facultad con el campo ID. ¿Qué restricción tiene? A nivel de esto, restricción, y a nivel de este, cascada, ejemplo. Y le decimos guardar. Listo, vean. Y aquí nos presenta el código. ¿Listo? Esa es una de las ventajas de manejar un poco phpMyAdmin, ¿sí? No me obliga a aprenderme el código, pero sí tengo que tener la lógica de la relación. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a empezar a insertar datos básicos. Entonces, igual, también lo puedo hacer por aquí, insert, ¿sí ven? Y aquí me aparecen, entonces, perdón, en facultad, insert, y me aparecen todos los valores. Entonces, ejemplo, voy a insertar una facultad que se llame educación. ¿Listo? Una descripción de esa facultad. Primera facultad de la universidad. ¿Listo? Y continuar. Vean que no le coloqué el ID, se fue null, ¿sí ven? Pero este sería el código, vean. Insert into facultad. Los campos que le voy a agregar.
y las opciones. ¿Listo? Si yo vengo y le digo examinar, miren que aquí ya me muestra eso. ¿Y ese examinar qué es? Un select. Pero ahora vamos a verlo por consolita, aquí la que nos interesa. Entonces, lo mismo. Insert into. ¿Inserta en dónde? Facultad. ¿Listo? Si yo le mando todos los datos, no es necesario que yo le mande las... Venga, a ver si me deja devolverme, miremos. No me deja. ¿Se acuerdan que ahí habían unos paréntesis? Que decía ID, nombre, coma, descripción. ¿Sí? Y luego decía values. ¿Listo? Values. Entonces yo le puedo decir acá, ¿el ID se lo voy a enviar? No, entonces le dejo nulo. Varchar que dijimos que es de nombre, que es de tipo texto, entonces tin. Ingeniería, facultad de ingeniería. ¿Listo? Coma. Y segunda facultad de la U. Y todas las sentencias terminan con punto y coma, entonces enter. ¿Listo? Si yo vengo y miro ahora acá, facultad, vean que ya tengo mis dos facultades. ¿Listo? Pero resulta que en este caso me dijeron a mí, agregue la tercera facultad, que es, no sé, administración. Pero por favor, no le coloque descripción. Ah, bueno, entonces, insert into facultad. Ahí sí me toca colocarle el paréntesis. ¿Listo? Y ejemplo, solo le voy a colocar nombre. Entonces, values. Y dijimos que ¿cómo se llamaba? Administración. ¿Listo? Entonces, ¿en qué momento utilizo yo el parámetro y en qué momento no? Si yo le envío todos los datos en el orden natural, ¿qué es el orden natural? Estructura. Este es el orden natural. Primero le mando el ID, segundo le mando el nombre y tercero le mando descripción. Pero como en este caso solo estoy enviándole un atributo, yo tengo que especificar cuál es el atributo que le estoy enviando. Y le digo punto y coma, enter. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasó. Examinar. ¿Listo? Y vean que aquí le dejo el parámetro nulo. Que recordemos, no es ni vacío, ni con espacio, ni comillas. No, es un agujero negro. No tiene un valor especificado ahí. ¿Listo? Ahí va accediendo a ese esquema. Ahora, a partir del concepto de atomicidad, yo puedo llamar los datos. Entonces ya vimos que aquí con el asterisco, él me llama todo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si, ejemplo, yo solo quisiera los nombres? Entonces vamos a mirar. Select el campo que quiero traer de la tabla facultad. ¿Listo? Ahí me los muestro. ¿Listo? Que quiero que le cambie el orden. Entonces, ejemplo, order by. ¿Listo? Entonces, ordénelo por nombre de forma descendente. ¿Listo? Que quiero que los forme por orden ascendente. ¿Listo? Ahí los voy combinando. Que yo quiero que me muestre la descripción. Entonces, coma, descripción. ¿Listo? Y ahí los voy colocando. Que quiero que me muestre todo. Entonces, yo le puedo dejar ID. ¿Listo? Cuando uno está orientado a programar hacia la web, ¿listo? Y más con las notaciones de JSON, no es recomendable que yo mande esta sentencia de esta forma. ¿Listo? No, sino que es lo que se recomienda es empadrinar las columnas. Entonces, ¿cómo así? O asignarles un nombre. Entonces yo le puedo decir aquí, as code.
¿Listo? Miremos lo que pasa. ¿Ven? Aquí mostró ID, ¿listo? Pero aquí ya me mostró fue code. ¿Listo? Otra forma de empadrinarlo. Ejemplo, facultad. ¿Listo? Y en lugar de descripción, ejemplo, que diga detalles. ¿Listo? Esa es una forma de proteger la estructura de mi base de datos. ¿Listo? Y miremos que aquí yo le puedo decir lo que lo organice, lo por qué. Por code. Sobre los datos que me está mostrando. A partir de eso, ahora yo puedo aplicar filtros. ¿Listo? Entonces, ¿como qué filtros? Primero que todo, coloco la palabra reservada, where. ¿Listo? Y ejemplo, un primer filtro que yo puedo decir es 1 igual a 1. Me los muestra todos porque es verdadero. Pero ¿qué pasa si yo le digo 1 es igual a 2? Como no es verdadero, pues automáticamente me sesgó todos los datos. Ahora, yo puedo empezar a colocar aquí, donde columna, ejemplo, liked, sea igual a, ejemplo, educación. ¿Listo? Y enter. Entonces me dice, oiga, qué pena con usted, pero ese parámetro code no existe. Existe para el ordenamiento, pero para el filtro interno no existe. Aquí es, ¿qué es aquí? Nombre. ¿Listo? Ahí sí ve. ¿Listo? Sí me mostró los datos. Pero pregunta, ¿esta educación que nosotros ingresamos aquí es igual a esta educación? No, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar un comando que se utiliza mucho para cuando yo voy a acceder a comparar contraseñas. ¿Listo? Que se llama binary. Entonces, enter. Ah, no, señor, no hay nada. Pero si yo vengo y le digo ahora si compare educación. ¿Listo? Que nos quedó mal escrito. Nombre, like, educa. Aquí creo que es con comilla sencilla. Bueno, está en punto. ¿Será que le coloque el espacio? B. No lo quiso mostrar. Bueno, casa herrero hasta donde palo a veces pasa. ¿Listo? Pero listo, ya quedó. Entonces, eso es, de esta forma yo retorno y capturo o muestro más bien o listo los datos. Resulta que ahora tenemos dentro de nuestro DML, ya vimos dos, insert y select. ¿Cuál nos falta? El update. Estos dos, tanto el update como el delete, hay que tenerles mucho cuidado. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a mirar inicialmente el update. ¿Listo? Entonces yo le digo update, eso es facultad. ¿Sí? Este es el orden. Ojo, update, el nombre de la tabla, set. ¿Sí? Y a continuación yo le coloco los campos que yo quiero que actualice. Entonces, ejemplo, el primer campo sería nombre. Igual, no sé, ejemplo, facultad de educación. Quiero que me guarde ese nombre ahora sí. ¿Listo? Si yo por error le doy enter acá, automáticamente todos los campos que pertenecen a nombre quedan con ese valor. O sea que nuestros demás, como ingeniería y administración, chao, chao.
¿Listo? De ahí la importancia del comando where. ¿Listo? Donde yo aplico el filtro. ¿Listo? Y este filtro se recomienda que sea directamente enlazado con el ID del registro. En este caso, ejemplo, yo le digo ID igual a 1. ¿Listo? Porque ese es el ID de ¿quién? De educación. ¿Listo? Y yo le doy Enter. ¿Listo? Si nuevamente hago un select, ¿listo? Vean que ahora ya me quedó facultad de educación. ¿Listo? Que yo quiero modificar más campos. Quiero modificar más campos. No solo el campo nombre, sino que quiero modificar otros campos. Entonces, de igual forma le digo, entonces, update facultad set, ejemplo, nombre igual a facultad de ingeniería, ¿cierto? Coma, descripción igual a la descripción del sistema, ¿cierto? Y a continuación, where ID que sea 2. ¿Listo? Entonces le doy Enter. ¿Listo? Y vean que si yo nuevamente hago un select, ya me cambió los dos datos. ¿Listo? Esa es la estructura. Claro, si no mando el where, entonces automáticamente tanto el campo nombre como el campo puesto, ¿listo? Y esa plática se perdió. ¿Listo? Por último, nos queda el delete. ¿Listo? Entonces, la estructura del delete es delete, ¿listo? From facultad. Si lo dejo así, todo, absolutamente todo. ¿Listo? No, entonces va acompañada de su where. ¿Listo? ID, nuevamente, igual ejemplo 3. Y le doy Enter. ¿Listo? Si yo ese 3 lo tengo relacionado con otra tabla, ¿sí? Automáticamente aquí me va a salir un error que me dice, no señor, usted tiene hijos. Dígame primero qué hago con esos hijos y después sí, usted podrá eliminar. En este caso, este señor, ¿qué pasa? No, entonces, chao. ¿Sí? Si hago nuevamente el select, ¿sí? El 3 ya se fue. Pregunta, ¿el 3 se está utilizando ahora? No, ¿cierto? El siguiente campo, ¿qué ID tendría? 4. ¿Listo? 4. Porque el sistema internamente lleva el conteo de los que él va asignando. Vamos a ver si es cierto. Insert into facultad nombre, ¿cierto? Values, una de las facultades que más me gustaba a mí. Agronomía. Y Enter. Hago el select nuevamente y vean. El ID es 4. ¿Listo? No, porque significa que fue una factura que se eliminó, un dato que se eliminó y automáticamente, como no hay ningún valor que dependa de él, pues no hay relación. Por eso la importancia de la integridad referencial, cuando yo le digo, primero dígame qué hago con mis hijos, ¿sí ven? Y ahí sí, páseselos a otro man, páseselos a este, mire a ver qué los hace, o si los va a eliminar también. ¿Listo? Y ahí quedaría nuestro concepto. ¿Listo? Ya a partir de esto, tanto del update como el delete, empieza el señor select con diferentes opciones mucho más poderosas que tiene. ¿Listo? Ok,
que ya aquí a partir de este señor con algunas funciones podemos hacer cálculos matemáticos, filtros específicos de sacar la información, agrupamientos, ¿listo? Como es el having, el group by, toda esta parte de sentencias que las analizaremos en otras sentencias y en otros videos de la clase. Por el momento, les comparto este material hasta acá, espero que haya sido de su agrado y esto. En la página que les tengo compartida, ahí les voy a montar el software para que puedan instalar el Workbench con los dos aplicativos que necesitan, que es el CMake y el .NET Framework. ¿Listo? Les habló su amigo y servidor Luis Eduardo Álvarez. Hasta la próxima. Bye, bye.